María, la Madre de Jesús, ha sido la única mujer cuya vida y ministerio fueron profetizados siglos antes de su nacimiento. En Isaías 7:14 encontramos: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Hola, bienvenidas, les habla Marta Contreras. Hoy vamos a hablar aquí en Mujeres de Fe de una mujer muy especial, de María, la Madre de Jesús. Y quisiera empezar con una frase poderosa del elder Bruce R. McConkie del Consejo de los 12. ¿Podemos engrandecer en demasía a aquella a quien el Señor ha bendecido por sobre todas las mujeres? Solo hubo un Cristo y solo hay una María. Cada uno de ellos fue noble y grande en la existencia preterrenal, y cada uno fue preordenado al ministerio que llevó a cabo. No podemos dejar de pensar que el Padre escogió el mejor espíritu femenino para que fuera la madre de su Hijo, así como eligió al espíritu masculino que era semejante a él para que fuese el Salvador. Debemos respetar a María con la debida estima que se merece. Estas son palabras que exaltan a María como Madre de Jesús. Su legado de obediencia, de fe, de humildad, de valentía que ella nos dejó ha sido demasiado importante para nuestra vida. Considero que en las épocas de Navidad y en la época de la Pascua es cuando más recordamos a María, tal vez por las condiciones humildes en que nació Jesús, en la forma en que él tuvo que enfrentar la muerte y la crucifixión. Pero debemos conocer un poco más de María, quién era ella como mujer, cómo era ella como madre de Jesús y cómo fue ella en su papel de seguidora y discípula del Mesías. ¿Quién era María? Poco se escribió sobre la niñez de María. Se sabe que era de Nazaret, un pueblo muy pequeño de Galilea. Era una joven de campo que, como todas las mujeres de esa época, se ocupaba de las labores del hogar. Salían a recoger agua, cuidaban los animalitos, hacían todos los trabajos relacionados con el campo, y eso lo hacían en unión de la familia. Es claro que María tenía un conocimiento de las Escrituras, o sea, del Antiguo Testamento, y de todos los convenios que el Señor había hecho con Israel. Ella era de la casa de David, y no hay duda que era una mujer obediente, seria y virtuosa. Había recibido las enseñanzas de la ley de Moisés y era obediente a ella. Como todos los judíos, esperaba anhelosamente la llegada del Mesías. De los acontecimientos más hermosos y milagrosos de las Escrituras relacionados con una mujer lo encontramos en Lucas. Dice: y al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ya para ese momento José y María estaban comprometidos para casarse. La palabra desposarse en esa época era mucho más seria de lo que es ahora en nuestros días. Ellos estaban comprometidos con un contrato muy serio, y que si ella lo incumplía de alguna manera podría terminar con su muerte, porque era castigado con la muerte. Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Claro, ella debió estar asombrada y, ¿por qué no, temerosa de que este ángel estuviera hablando? ¿Por qué la saludaba de esa manera? Podemos imaginar los pensamientos y todo lo que debió pasar por ella, pensar: ¿por qué considera Dios que yo soy bendita? ¿Por qué he hallado gracia ante los ojos de Dios? ¿Qué significa eso? ¿Por qué envió Dios al ángel Gabriel a hablarme a mí y no de pronto hablarle a otra mujer en Nazaret o en Jerusalén? Yo pienso que ella en su mente tenía: yo soy simplemente una mujer de pueblo, no soy reconocida. ¿Por qué? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Es evidente que el ángel sabía que María estaba teniendo unos sentimientos de temor en ese momento, y por eso le dice: no temas. Y procede a darle el mensaje que Dios le había enviado. He aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob para siempre, y de ese reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel:
¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Como mencioné anteriormente, María estaba desposada con José, era un contrato sumamente serio. Si ella tenía relaciones sexuales con otro hombre en ese periodo de tiempo, lo más seguro es que iba a ser juzgada y iba a ser apedreada hasta morir. En ese momento ella podría haber pensado en esa ley y decir, bueno, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cierto? Me voy a someter a las leyes de mi pueblo y seguramente voy a terminar perdiendo mi vida. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. En otras palabras, el ángel Gabriel le estaba diciendo a María que su hijo sería Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Si María había estado confundida por lo que estaba pasando con el ángel Gabriel, lo que le estaba diciendo, imagínense en ese momento que pudo haber pasado por su mente, el Hijo de Dios. Entonces yo creo que esas emociones que ella tuvo que pasar fueron emociones muy intensas, y sobre todo de saber la gran responsabilidad que venía en su vida, ser la madre del Hijo de Dios. Ella iba a concebir el Mesías que por tantos años habían estado esperando. Ahora, ¿cómo podía Dios mismo escogerla a ella, no? Definitivamente eso debió hacerla sentir muy, muy humilde, porque Dios había puesto los ojos en ella. Y entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. María debió quedar en shock al ver cuando quedó sola, ¿no? Cuando el ángel se va, y empezar a meditar en todo lo que había escuchado y lo que el ángel le había comentado, y sobre todo lo que se venía para ella. Yo creo que en ese momento ya pudo como razonar un poco más y decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo le explico yo a mi familia lo que acaba de pasar? Y José, ¿cómo va a reaccionar? ¿Cómo le voy a decir que voy a tener un hijo si no es con él? Entonces, ¿cómo va a reaccionar él? Y sobre todo el costo personal que ella iba a pagar ante su pueblo, porque obviamente un pueblo pequeño se iban a enterar de todo lo que había pasado. ¿Cómo podían creerle la historia que ella iba a contar? Sin embargo, María confió plenamente en Dios y aceptó su plan. Y por eso ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo tu voluntad. Y eso nos ayuda a ver esa gran lección que ella nos dejó de dejar sus deseos que se volcaran en la voluntad de Dios. Hermano Robert Matthews, educador y erudito de la iglesia, dijo, cuando consideramos la profunda influencia que una madre tiene en la personalidad y actitud de un hijo, podemos imaginarnos la enormidad de la tarea que nuestro Padre Celestial encomendó a María al confiarle la crianza de su escogido y amado hijo. Esto requería la adecuada habilitación de la joven, tanto en la existencia preterrenal como durante sus primeros años en la vida mortal. Aunque había recibido la asignación en la vida preexistente, María no hubiera sido digna de dar a luz al Hijo de Dios y darle un cuerpo de carne y huesos si no se hubiera conservado limpia y pura en la vida terrenal. María se fue a visitar a su prima Elizabeth, alguien en quien ella confiaba muchísimo y que sabía que entendería la naturaleza de ese milagro que iba a suceder, ya que Elizabeth misma en ese momento estaba viviendo un milagro muy similar y el ángel Gabriel se lo había dicho a María. María estuvo 3 meses allí durante su periodo de gestación, pero pensó, ya era hora de volver a Nazaret, era hora de irse a ver a José y era hora de ir a enfrentar su realidad. Cuando ella regresa a su casa y se encuentra con José, pues suponemos que fue una situación un poco difícil para ella, ¿sí? Y también tuvo que ser para él, porque él la vio embarazada. Hay que tener en cuenta que los dos se amaban muchísimo y se habían comprometido a casarse. Pero ahora verla embarazada y escuchar la historia increíble de cómo había quedado embarazada fue una situación bastante complicada para él. Puedo imaginar la angustia de María al tratar de explicarle lo que había sucedido. Y no quería herirlo, y mucho menos deshonrarlo. Pero ella misma sabía que no había hecho nada malo, sino que todo había sido previsto por Dios. José tenía 2 opciones. Una era exponerla al juicio de la ley. Estaba en todo su derecho, ¿cierto? Y eso significaba que podría ser apedreada por el pueblo. O simplemente podría dejarla en secreto. Claro, entendemos que un hombre engañado
podría haber tomado las medidas más drásticas, pero él amaba tanto a María que decidió dejarla en secreto y romper el compromiso. Este acto de amor fue una prueba para él, porque luego un ángel se le apareció a José y le dijo que no temiera tomar a María como esposa, y le confirmó la historia que María le había contado. Ya conocemos entonces todos los acontecimientos que sucedieron posteriormente, ¿no? Cómo fue el nacimiento de Jesucristo. María asumió su rol como madre dedicada, amorosa y llena del Espíritu para enseñar a su hijo de las Escrituras. Jesús creció y comenzó su misión a la edad de 30 años. Durante esos años, María debió tener muchas experiencias hermosas y sagradas junto a su hijo, quien era el Mesías, ese Mesías prometido de tantos años. En Lucas 2:19 dice: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y en Lucas 2:51 dice: y descendió con ellos y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Luego de eso, María tuvo que sufrir, yo creo que de los dolores más difíciles de una madre, que fue ver morir a Jesús en la cruz. Pasar por una agonía tan terrible, el dolor que él sintió y sobre todo el desprecio de tantas personas quienes gritaban que lo crucificaran. ¡Qué dolor tuvo que vivir María! Un dolor que no nos podemos imaginar. Ninguna madre está preparada para ver sufrir y morir a un hijo, y María no era la excepción. Aún con el conocimiento que ella tenía de la misión de Jesucristo, ella tuvo que sentir un dolor muy, muy fuerte en su corazón. ¿Qué podemos aprender de María? María es un ejemplo de virtud, de obediencia, de rectitud, de esa buena disposición de poder aceptar el llamado de ser madre del Hijo de Dios, lo cual pudo llenar de miedo a cualquier otra mujer. Sin embargo, ella fue humilde y totalmente dispuesta a hacerlo, aunque no comprendiera del todo lo que iba a pasar. Aceptar la voluntad del Padre simplemente era obedecerlo, y eso era lo que ella quería hacer. Simplemente quería obedecer al Padre. Nosotras también podemos ser mujeres virtuosas, obedientes y rectas. Aceptar seguir la voluntad del Padre, así no sea lo más popular del momento ni lo más cómodo. María también es un ejemplo de fortaleza en momentos desafiantes. María sintió miedo, sintió incertidumbre cuando el ángel le anunció que iba a ser la madre del Hijo de Dios. Y a medida que su hijo creció y comenzó su ministerio, María soportó el dolor de la persecución junto a él. Eso es algo que las madres normalmente hacemos, y eso nos ayuda a ver que no hay desafío tan grande que no podamos vencer a través de la fe y la esperanza en Cristo. Aunque María fue un espíritu especial, el Padre no la hizo inmune a los dolores. María conoció y vivió los problemas, las desilusiones y luchas que atañen a esta vida terrenal. Ella fue bendecida y gracias a su ejemplo de fortaleza y de amor, pudo ser un apoyo fundamental para que Jesucristo pudiera nacer, para que pudiera dar esos primeros pasos, para que pudiera crecer en sabiduría, en fortaleza física y amor por los demás, y sobre todo el amor hacia Dios. Pudo cumplir la misión por la cual vino a la tierra. De la misma manera, nosotras podemos seguir su ejemplo al ayudar a nuestros hijos a lograr su propósito aquí en la tierra. Podemos ayudar a los demás a entender sus objetivos como hijos de Dios, y también podemos ayudarles en el proceso de conversión. Al estudiar con mayor profundidad la vida de María, me hace sentir agradecida por su fe, por su valentía en todos esos momentos tan difíciles, de esos miedos y angustias que ella tenía, que son similares a los míos y son similares a los de ustedes. Nos enseña que si decidimos aceptar la voluntad del Padre y ser obedientes, nunca estaremos solas y siempre saldremos victoriosas. Que su gran ejemplo de fe nos motive a ser mujeres de fe que inspiran.